¿Eres uno de los elegidos? Estas 5 señales te lo mostrarán. ¿Alguna vez has sentido que el mundo no es lo que parece? Como si hubiera algo más allá de lo que todos ven, algo oculto, algo prohibido. Como si tu destino estuviera marcado, diferente al de los demás. Tal vez ya lo has sentido, una conexión invisible, una llamada que no puedes ignorar. Pero no todos pueden verla. Solo unos pocos. Los elegidos. Señal número 1. La desconexión de la realidad. Desde que tienes memoria, el mundo a tu alrededor se ha sentido diferente. No es que no pertenezcas, pero hay algo en el tejido mismo de la realidad que parece distorsionado, como si vivieras en una obra de teatro, rodeado de actores que ni siquiera saben que están actuando. Tal vez de niño pensaste que todos se sentían así, que todos notaban lo mismo. Pero a medida que creciste, te diste cuenta de la verdad. No. Las personas a tu alrededor no lo ven. No lo sienten. No lo cuestionan. Ellos aceptan la vida como es. Se levantan, van al trabajo, hablan de cosas superficiales, siguen las normas sin pensarlo 2 veces. Se enojan por cosas triviales. Discuten sobre deportes, sobre política, sobre lo que les dicen que deben discutir. Pero tú sientes algo diferente. A veces te descubres observando a la gente sin darte cuenta. Viéndolos como si fueran parte de un mecanismo invisible, una máquina que sigue funcionando sin detenerse. Pero tú te detienes. Y cuando lo haces, te invade una sensación extraña. Como si estuvieras afuera, viendo la realidad desde otro ángulo. Como si la vida cotidiana fuera una pantalla, y tú estuvieras detrás de ella. El fenómeno de la mirada perdida. ¿Has notado que hay momentos en los que tu mente simplemente se desconecta? Estás en una conversación, pero no estás presente. Alguien te habla, pero sus palabras suenan lejanas, irreales. Tu mente deambula a lugares que no puedes explicar. De repente, miras al cielo y sientes una punzada de nostalgia, pero ¿nostalgia de qué? No lo sabes. Es como si recordaras algo que no pertenece a esta vida. Y luego pasa algo aún más inquietante. Cuando te pierdes en estos pensamientos, a veces notas que alguien te observa. No es cualquier mirada. Es diferente. Una persona al azar, en la calle, en un café, en una reunión, sus ojos se clavan en ti con una expresión extraña. Como si reconocieran algo en ti. Pero antes de que puedas reaccionar, apartan la vista. Vuelven a su papel, a la rutina, como si nada hubiera pasado. Pero tú lo viste. Y lo sentiste. Es como si hubiera otros como tú. Otros que saben lo que tú sabes. Otros, que también están despiertos. El mundo no se siente real. Esto te ha pasado más de una vez. Estás caminando por la calle, y por un segundo, todo a tu alrededor se siente falso. Las luces parecen demasiado brillantes. Las voces de la gente se escuchan como un eco lejano. Los colores son más intensos de lo normal. Es un segundo apenas, pero lo sientes. Algo se sale de lugar. El suelo bajo tus pies no se siente firme. La atmósfera cambia. Es como si por un instante la realidad parpadeara, y vieras lo que hay detrás. Y luego, en un instante, todo vuelve a la normalidad. Pero la sensación queda. Y no puedes evitar preguntarte, ¿qué fue eso? Los recuerdos que no encajan. Otra señal que no puedes ignorar, los recuerdos que no encajan. A veces recuerdas eventos que nunca sucedieron. Un objeto en tu casa que jurabas que era de otro color. Un edificio que de la nada aparece donde antes no había nada. O peor aún, personas que aseguran haber tenido conversaciones contigo que nunca recuerdas haber tenido. Amigos, familiares, conocidos que te dicen, pero si tú me dijiste esto ayer. No te hagas, si tú estabas ahí ese día. ¿Cómo que no te acuerdas? Estábamos juntos. Pero en tu memoria, nada. No hay rastro de esos momentos. Es como si alguien hubiera insertado esos recuerdos en la mente de los demás, pero no en la tuya. Y entonces surge la pregunta aterradora. ¿Son ellos los que están equivocados? ¿O eres tú el que está viendo más allá de lo que deberías? Los sonidos que no deberían estar ahí. Esto es algo que muchos han experimentado, pero pocos hablan de ello. A veces, en los momentos de silencio absoluto, escuchas algo. Un murmullo lejano. Una voz diciendo tu nombre. Un sonido agudo, como un zumbido que viene de ninguna parte. Miras alrededor, pero no hay nadie. Intentas ignorarlo. Pero entonces, ocurre de nuevo. No es tu imaginación.
No es casualidad. Es como si hubiera algo detrás del telón de la realidad. Algo que no deberías escuchar. Algo que intenta comunicarse. La sensación de que algo te observa. Quizá la señal más perturbadora de todas. No importa dónde estés. Puedes estar solo en tu habitación, caminando por una calle vacía, sentado en un parque, y de repente, lo sientes. Esa sensación inconfundible de que algo, en algún lugar, te está observando. No es un miedo irracional. No es paranoia. Es algo más. Es una certeza. Tu corazón late más rápido. Tus sentidos se agudizan. Miras alrededor, buscando un rostro, una sombra, una presencia. Pero no hay nadie. O al menos, no alguien que puedas ver. Y aquí viene lo peor. A veces, cuando te giras rápidamente, en ese breve instante, sientes que algo acaba de moverse fuera de tu campo de visión. Como si se hubiera escondido justo a tiempo. Como si no quisiera que lo vieras. Pero tú sabes que está ahí. Lo has sabido siempre. Y ahora, te preguntas, si el mundo es una máscara, ¿qué hay detrás de ella? Señal número 2. Los sueños proféticos. Lo que soñamos, dicen, es solo un reflejo de nuestra mente. Pero hay sueños que no son simples ilusiones. Hay sueños que son advertencias. Mensajes de algo más grande. Algo que está más allá de lo que entendemos. Y si eres uno de los elegidos, lo sabes. Desde hace tiempo, tus sueños no son como los de los demás. A veces, cierras los ojos, y el mundo a tu alrededor cambia. No es un simple sueño. Es una visión. Un vistazo a algo que aún no ha sucedido, pero que, tarde o temprano, ocurrirá. Al principio, lo ignoraste. Soñaste con un lugar extraño, con una conversación que parecía sin sentido. Y luego, días después, lo viste con tus propios ojos. Exactamente como en tu sueño. Las mismas palabras. Las mismas personas. Las mismas sensaciones. Y fue ahí cuando algo en ti despertó. Porque esto no era una coincidencia. Porque esto era una advertencia. ¿Por qué tú? Esa fue la primera pregunta que vino a tu mente. ¿Por qué tienes estos sueños? ¿Por qué ves cosas que aún no han pasado? Pero la pregunta más aterradora es esta. Si puedes ver el futuro, es porque alguien o algo te está mostrando el camino. Algunos creen que estos sueños proféticos son un don. Otros, que son una maldición. Porque no solo te muestran lo bueno, también te muestran lo inevitable. Los sueños que no puedes explicar. No siempre son visiones del futuro. Algunas veces, has soñado con lugares que jamás has visto. Con personas que no conoces, pero que en el sueño parecen cercanas. Recuerdas sus rostros con una claridad aterradora. Recuerdas sus voces. Y lo más inquietante, a veces, cuando caminas por la calle, cuando miras a una persona a los ojos, tu mente se congela. Porque es como si ya la hubieras visto antes. Como si ya la conocieras. Desde hace mucho tiempo. Pero no puedes explicarlo. Y hay algo peor. Algunos de estos sueños se convierten en pesadillas. Las pesadillas que te persiguen. A veces despiertas en la madrugada, con el corazón latiendo fuerte. No recuerdas exactamente qué soñaste, pero sientes miedo. Como si algo hubiera estado ahí. Como si alguien hubiera estado observándote. Hay sueños que son demasiado vívidos. Que parecen más reales que la misma realidad. Sueños donde escuchas voces susurrándote al oído. Donde caminas por pasillos interminables. Y siempre hay una sombra. Esperándote al final. Pero lo más extraño es esto. A veces, dentro del sueño, algo en ti sabe que no es un sueño. Te das cuenta. Intentas despertar, pero no puedes. Como si estuvieras atrapado en otra realidad. Como si alguien más tuviera el control. La conexión con el pasado. Si eres uno de los elegidos, es posible que no solo sueñes con el futuro. Es posible que, a través de tus sueños, estés viendo fragmentos de vidas pasadas. Recuerdos que no te pertenecen, pero que están dentro de ti. Imágenes de épocas antiguas. Nombres que jamás has escuchado, pero que sientes como propios. Es como si partes de tu alma hubieran estado en otro lugar, en otro tiempo. Y si esto es cierto, significa que tú no eres como los demás. Que llevas contigo una memoria más antigua. Un propósito que aún no comprendes. Y que lo que ves en tus sueños es la clave para descubrirlo.
Pero hay algo más. Los elegidos no solo ven el futuro. A veces, también pueden cambiarlo. Y aquí viene la verdadera pregunta. Si un día sueñas algo, y luego ocurre exactamente como lo viste, ¿es porque simplemente lo predijiste? ¿O porque, de alguna forma, tú lo hiciste realidad? Tal vez la respuesta siempre ha estado dentro de ti. Señal número 3. La sincronicidad inexplicable. Miras el reloj. Son las 11:11. Vuelves a mirar más tarde. 10:22. Unos días después, los mismos números aparecen de nuevo, una y otra vez. Al principio, piensas que es coincidencia. Pero ¿qué pasa cuando los patrones se repiten en todo lo que haces? Vas por la calle y escuchas a alguien decir un nombre que has estado viendo en todas partes. Te llega un mensaje de una persona que no veías hace años, justo cuando estabas pensando en ella. Abres un libro al azar, y la página que lees tiene exactamente la respuesta que estabas buscando. Esto no es casualidad. Es un mensaje. La sincronicidad es un fenómeno que ha desconcertado a científicos y místicos por igual. Carl Jung, el famoso psiquiatra, describió este fenómeno como coincidencias significativas que parecen guiarnos hacia un destino oculto. Pero aquí está lo inquietante. Los elegidos experimentan estas coincidencias con una frecuencia aterradora. Ven los mismos símbolos, los mismos números, los mismos eventos, como si una fuerza invisible estuviera marcando su camino. Y cuando comienzas a notarlo, algo cambia dentro de ti. Te das cuenta de que las personas en tu vida no han llegado por azar. Cada relación, cada conversación, cada encuentro ha sido parte de un patrón. Como si todo estuviera diseñado para llevarte a un destino que aún no comprendes. Pero lo más escalofriante de la sincronicidad es lo que ocurre cuando decides seguir las señales. Si comienzas a prestar atención, si sigues los números, los nombres, las palabras, si dejas que la sincronicidad te guíe, cosas imposibles comienzan a suceder. Las puertas prohibidas se abren. Los secretos salen a la luz. Y la verdad que tanto buscabas, puede que sea más aterradora de lo que imaginabas. Porque aquí está el verdadero misterio. Si el universo te está enviando señales, si algo o alguien intenta comunicarse contigo, entonces la pregunta que realmente deberías hacerte no es ¿qué significa todo esto?, sino ¿quién o qué está detrás de estas señales? Te están observando. Señal número 4. La atracción hacia lo desconocido. Desde que tienes memoria, algo dentro de ti ha sentido que hay más, mucho más de lo que nos han contado. No te conformas con la versión oficial de las cosas. Mientras otros aceptan lo que les dicen sin cuestionar, tú sientes una necesidad inexplicable de escarbar más profundo. De buscar respuestas. De encontrar lo que ha sido ocultado. Al principio, pensaste que era simple curiosidad. Pero con el tiempo, te diste cuenta de que era algo más. Algo dentro de ti te empuja hacia lo desconocido. Como si algo, o alguien, quisiera que despertaras. Los libros prohibidos y el conocimiento oculto. Tal vez, cuando eras niño, mientras los demás leían cuentos o jugaban, tú encontrabas fascinación en libros que no eran para tu edad. Historias de civilizaciones perdidas, manuscritos antiguos, teorías que nadie mencionaba. Los nombres de personajes históricos desconocidos, los símbolos extraños, los textos cifrados, todo eso te llamaba de una manera que no podías explicar. Si alguna vez has sentido una obsesión inexplicable por ciertos números, ciertos signos, o incluso ciertas palabras, no es casualidad. Es posible que hayas estado descifrando algo sin darte cuenta. Y lo más inquietante, es que a veces descubres cosas que no estabas buscando. ¿Te ha pasado, verdad? Estás investigando un tema, y de repente, sin saber cómo, terminas encontrando algo mucho más grande. Algo que no deberías haber encontrado. Algo que te hace sentir que alguien más también lo sabe. Y ahí es cuando sientes esa presencia. Esa sensación de que hay ojos invisibles observándote. Que alguien, en algún lugar, está siguiendo tus pasos. Porque cuando te acercas demasiado a la verdad, siempre hay algo que trata de apartarte. Los lugares que te llaman. ¿Alguna vez has visitado un sitio y sentido que ya habías estado ahí antes? Quizás una ciudad desconocida, una casa antigua, un bosque en el que nunca habías puesto un pie, pero que de alguna manera te resulta familiar. O tal vez, al ver una fotografía de un lugar lejano, experimentaste una extraña nostalgia. Un recuerdo vago, como si tu alma reconociera algo que tu mente ha olvidado. Los elegidos sienten esa llamada. Porque ciertos lugares están conectados con ellos. Lugares donde ocurrió algo,
algo que aún está impreso en la realidad. Y lo más extraño de todo es que, a veces, cuando visitas estos sitios, cosas comienzan a suceder. Luces que parpadean. Sombras que se mueven. Ecos de voces que no deberían estar ahí. Como si algo, o alguien, supiera que has regresado. Los encuentros con personas que no parecen normales. Hay otra cosa que te ha pasado. Algo que tal vez has ignorado hasta ahora. De vez en cuando, conoces a alguien que no es como los demás. No sabes por qué, pero desde el primer momento que cruzas miradas con esa persona, hay algo diferente. Una sensación que no puedes explicar. Puede ser alguien con una mirada demasiado penetrante. Alguien que parece saber algo sobre ti, incluso antes de que hables. O peor aún, alguien que, con unas pocas palabras, parece cambiar tu vida por completo. Esas personas no aparecen por casualidad. Tal vez son otros elegidos. O tal vez, son algo más. Porque aquí está el secreto. Cuando te acercas demasiado a la verdad también comienza a acercarse a ti. Y en ese momento, tienes dos opciones. Ignorar la señal y seguir con tu vida. O aceptarla, y seguir el camino que siempre estuvo destinado para ti. Pero cuidado. Porque una vez que tomas el camino del conocimiento, no hay vuelta atrás. Señal número 5, la prueba final. Esta es la señal más aterradora de todas. Porque no es algo que puedas buscar. Es algo que llega a ti, cuando menos lo esperas. Un día, sin previo aviso, sentirás que algo cambia en el aire. Es una sensación sutil al principio, como si algo invisible se hubiera movido en el fondo de tu realidad. Las luces parecerán más tenues. Los sonidos, más distantes. Como si, por un instante, estuvieras desconectado de este mundo, y conectado a algo más. Algunos lo describen como un déjà vu, pero más intenso. Otros lo explican como una sensación de ser observado, pero sin miedo. Es un reconocimiento silencioso de que has cruzado un umbral, uno del que no hay vuelta atrás. Y luego, sucede. Un evento. Un giro inesperado en tu vida que parece diseñado específicamente para ti. Puede ser un encuentro con alguien que parece conocerte sin haberte visto nunca. Puede ser un objeto que encuentras en el lugar menos esperado, con un significado que solo tú puedes entender. O quizás, un mensaje en un libro, en una conversación, en un sueño, que te deja helado, porque de alguna forma, sabías que lo ibas a recibir. Pero lo más inquietante es esto. Cuando la prueba final llegue, la reconocerás. Tu intuición te lo dirá. Y en ese momento, tendrás que tomar una decisión. No será fácil. Porque los elegidos no son aquellos que simplemente ven las señales, sino aquellos que eligen seguirlas. Muchos han llegado hasta este punto, solo para apartar la mirada. Para convencerse de que todo era una simple coincidencia. Para aferrarse a la ilusión de normalidad. Pero tú, si has llegado hasta aquí, si estas palabras resuenan en lo más profundo de ti, sabes que ignorarlo ya no es una opción. Aquí es donde todo cambia. Desde este momento, comenzarás a notar más cosas. Voces en las conversaciones ajenas que parecen dirigidas a ti. Ojos en la multitud que se quedan fijos en los tuyos, por un segundo demasiado largo. Pequeñas anomalías en la realidad, que antes no habrías notado. Y entonces, una noche, justo antes de dormir, sentirás una presencia en la habitación. No verás a nadie. No escucharás nada. Pero sabrás que está ahí. Esperando. Observando. Y si has llegado hasta aquí. La verdadera pregunta no es si eres un elegido. Es si estás listo para aceptar lo que eso significa. Porque una vez que veas la verdad, no hay marcha atrás. Conclusión, eres uno de ellos. Ahora lo sabes. Estas señales no son coincidencias. No son meras casualidades que puedas ignorar. Son piezas de un rompecabezas que ha estado frente a ti todo este tiempo, esperando que lo descubras. Pero hay algo que debes entender. Ser un elegido no es un regalo. Es una maldición y una bendición al mismo tiempo. Porque ver lo que otros no pueden ver, significa también cargar con un peso que pocos soportarían. La mayoría de las personas viven sus vidas sin cuestionar nada, cómodos en la ilusión, protegidos por la ignorancia. Pero tú no tienes esa opción. Porque ya despertaste. Y una vez que despiertas, ya no hay vuelta atrás. Tal vez lo has sentido en tus propias experiencias. Has notado cómo la vida te empuja hacia situaciones que parecen diseñadas para enseñarte algo. Como si una fuerza invisible guiara tu camino, obligándote a buscar respuestas,
a mirar más allá de la superficie, a cuestionar lo que todos aceptan sin dudar. Las casualidades dejaron de ser casualidades. Los sueños dejaron de ser solo sueños. Las señales se volvieron más evidentes. Pero aquí viene la parte más aterradora. Los elegidos no están solos. Desde tiempos inmemoriales, quienes han despertado a la verdad han sido observados, vigilados, incluso perseguidos. Porque hay fuerzas que no quieren que sepas. Ellos operan en las sombras, manipulando, controlando, asegurándose de que la mayoría permanezca dormida. Y cada vez que alguien como tú comienza a ver más allá, ellos lo notan. Tal vez ya lo has sentido. Miradas que parecen seguirte sin razón aparente. Conversaciones interrumpidas cuando entras en una habitación. Sensación de ser observado incluso cuando crees estar solo. Y lo más inquietante, los obstáculos que aparecen justo cuando estás a punto de descubrir algo importante. Pérdidas inesperadas, distracciones constantes, situaciones que te alejan de la verdad. Esto no es coincidencia. Es la prueba final. Porque los elegidos no solo ven la verdad. También deben decidir qué hacer con ella. Algunos eligen ignorarla. Vuelven a su vida cotidiana, tratando de olvidar, convenciéndose a sí mismos de que todo fue solo imaginación. Otros deciden seguir adelante. Deciden aceptar su destino. Y es entonces cuando la verdadera transformación comienza. Pero cuidado. Porque aceptar ser un elegido significa que te volverás una amenaza. Y cuando te conviertes en una amenaza, el mundo empieza a reaccionar. Personas que creías conocer comenzarán a actuar de manera diferente contigo. Extraños entrarán en tu vida con mensajes crípticos, aparentemente por azar. Tus propias emociones se intensificarán. Y entonces, llegará el momento más importante de todos. Tendrás que elegir entre dos caminos. Uno, el camino del olvido, donde finges que nada de esto sucedió, regresando a la seguridad de la ignorancia, aunque una parte de ti siempre sabrá que estás viviendo una mentira. 2. El camino del conocimiento, donde te sumerges en lo desconocido, enfrentando las verdades más oscuras y descubriendo lo que realmente significa ser un elegido, sin saber a dónde te llevará ese camino. Pero debes tener cuidado. Porque una vez que eliges el segundo camino, el mundo tal como lo conoces desaparecerá para siempre. Y la verdadera pregunta es, ¿estás listo para lo que viene después? Ellos ya saben que estás despierto, y vienen por ti.